Claro, alisten sus Biblias, lapiceros, resaltadores. También preparen o dispongan su corazón para escuchar, ¿no? Con humildad y estar siempre prestos a aprender, a recibir la enseñanza de parte del Señor. Y no es mi palabra, no es la palabra de los que enseñamos, sino es la palabra de Dios, la cual quiere que escuchemos y que nos ayude esto en nuestras vidas. Entonces, bueno, comenzamos entonces con la lección o con la prédica o con la enseñanza de esta noche. A ver, una pregunta. ¿Cuál sería, qué motivos te parecería a ti como absurdo, ¿no? Como para que una pareja se pueda divorciar, o esposos que se podrían divorciar? ¿Estaría bien que se divorcien porque cocinó mal, no le gustó la comida que cocinó la esposa? ¿Qué dicen ustedes? No me van a responder, yo sé, pero ahí pueden imaginarse. La vez pasada estaba conversando con un amigo, bueno, ya años atrás, con un amigo que ya se había separado de su esposa, de su pareja, teniendo dos hijos, y le pregunto, ¿no? ¿Qué sucedió? Y la verdad que su respuesta me causó gracia, me causó risa, ¿no? Porque me dijo que su pareja no se acostumbraba o no se había adaptado al estilo de vida que tenía él. Entonces, él tenía su estilo de vida, su manera de vivir, de tomar decisiones, ya estaba acostumbrado a cierto ritmo de vida. Entonces, como el día que formó pareja, a la esposa no le parecía muy bien algunas cosas que él hacía. Entonces así se formaban las discusiones, de tal manera que a él ya le cansó y dijo, bueno, si ella no está, o si le dijo a su esposa, no, si tú no estás de acuerdo con mi estilo de vida, este es mi estilo de vida, y no me parece que tú no estés de acuerdo, no te adaptes a mí, tú tienes que adaptarte a mí. Entonces, hasta aquí nomás y terminó la relación y se separaron. Y pasaron ya muchos años. Y él formó otra familia, tiene otro pequeño, y por otro lado la ex esposa, eh, no sé si ha hecho lo mismo, ¿no? Pero a mí me pareció gracioso, porque no es un motivo, yo creo, como para tomar una decisión tan delicada, ¿no? Ahora, hay muchos motivos más por los cuales las personas o las parejas se están separando, se están divorciando. Pues bien, ya estamos viendo el Sermón del Monte con diferentes temas. La semana pasada mi hermano Richard estuvo hablando acerca del adulterio. Semanas antes hemos estado hablando también de otros temas, pero siempre Jesús está tocando la ley, lo cual había escrito Moisés, y como ellos no habían entendido bien, lo que hace Jesús es ir hasta el espíritu, hasta lo más profundo, hasta la verdad en sí de la ley, qué es lo que había ahí. Entonces así hemos ido enseñando y ahora pues nos toca continuar. Y precisamente vamos a ir con el versículo que está en Mateo capítulo 5 y versículo 31. Vamos a leer dos versículos nada más, hermano. Mateo 5, versículo 31. Dice la palabra de Dios: también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Esa es la primera parte de lo que vamos a leer ahora, lo que vamos a estudiar ahora. Dice el verso 31. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Cuando Jesús dice fue dicho, se está refiriendo o está haciendo alusión a una ley, a algo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Por eso dice, oíste que fue dicho, antes fue dicho así, y aquí dice también fue dicho, ¿no? Está hablando de diferentes temas y aquí está tocando algo. En el título dice Jesús y el divorcio, porque eso no es una cosa que es de ahora. Esto viene desde muchos años, mucho antes, de muchos siglos atrás, ya se daban estas situaciones, ya se daban estos casos. Y entonces Jesús, o Dios, en su palabra, Moisés había escrito también algo ahí registrado, y los judíos sabían que eso estaba escrito ahí en la ley. Por eso Jesús toca esta ley, hace alusión a esta ley, y donde dice, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta
de divorcio. Estaba ahí. Y la segunda parte es lo que Jesús dice, como para enseñar ahora, no como ellos lo habían interpretado, no como ellos lo estaban llevando, no como ellos lo estaban aprendiendo y posiblemente enseñando y tomando decisiones por lo que ellos habían captado, sino Jesús le va a enseñar qué exactamente o cuál es el verdadero mensaje exactamente de esta ley. Y entonces vamos a ir ahora nosotros también al Antiguo Testamento para ver qué decía la ley. Vamos a leer ahí en el Antiguo Testamento para ver qué ley, qué pasaje de la Biblia está enseñando Jesús, o qué versículo vamos a ver ahora, y es lo que Jesús está hablando de este texto. Y vamos a ver en el libro de Deuteronomio, disculpen hermanos, en el libro de Deuteronomio, capítulo 24, verso 1. Ahí está la ley que Jesús está tocando aquí en esta enseñanza. Deuteronomio, capítulo 24. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. El quinto libro de la ley, escritos por Moisés, y ahí vamos a encontrar esta enseñanza. Veamos ahora. Dice, el verso 1, capítulo 24, verso 1. Y cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa, porque obvio que el esposo llevaba a la mujer a su casa. Leemos una vez más para entender un poco mejor. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. No sé si ustedes imaginan esa figura a un esposo entregándole la carta de divorcio y ahora sí despidiéndola de su casa, que se vaya de su casa. Esa ley que está ahí, eso es lo que Jesús está haciéndoles recordar ahí a los judíos. Eso es lo que fue dicho. Y la segunda parte del versículo dice, vamos a ver qué es lo que Jesús está diciendo ahora a la gente, qué es lo que Jesús le está enseñando. Regresamos nuevamente a Mateo, capítulo 5, donde hemos iniciado. Dice el verso 32, pero yo os digo, insistimos en eso, no es que Jesús está diciendo esto está mal, esto no sirve, esto no vale. Ojo, siempre en las enseñanzas anteriores, cuando Jesús ha tocado un mandato, un mandamiento, una ley, siempre decía pero eso no significaba de que eso no vale, sino que Jesús está diciéndoles, ustedes lo están interpretando mal, lo han entendido mal, y entonces yo digo esto que es la verdad, que es lo real, que es lo que en sí quiere decir esta ley. Y Jesús dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces Jesús está diciendo prácticamente lo mismo, sino que está haciéndoles entender mejor qué es lo que en sí dice esta ley. Y vamos a hacer algo ahora. Como hay una ley que está en el Antiguo Testamento, lo que vamos a hacer es trasladarnos un poco al Antiguo Testamento, a este contexto, a esa época, a esos tiempos, para que entendamos mejor. Entonces, cuando Jesús dijo este versículo, sabemos que es un libro de la ley, en Deuteronomio estaba escrito, y con este mandamiento que Moisés escribió, lo que él quería
posiblemente era regular, era proteger, era cuidar el matrimonio. Y porque ya existían estos casos de divorcio, y lo más gracioso era que por cosas muy insignificantes, por cualquier motivo, ya habían tomado esa costumbre de, de ver cualquier cosita, tomarlo como excusa, presentarle la carta y separarse. Entonces, para frenar esto, posiblemente Moisés escribe esta ley. Sin embargo, como ellos lo habían interpretado mal, se habían salido del contexto en sí de lo que quería decir, aparecieron también muchos maestros, aparecieron muchos rabinos, muchas escuelas por ahí, y comenzaron a interpretar esta ley a su manera, desde su propia perspectiva, desde su propio punto de vista, y entonces se habían salido totalmente de lo que Jesús o de lo que Dios en este caso decía. Y comenzaron a surgir maestros, escuelas. Una de ellas, aquí le voy a mencionar tres. Una de ellas es el maestro, un rabino, se llamaba Akba, y él decía lo siguiente. Decía que solamente bastaba que el esposo viera a una mujer más hermosa, más bonita que su esposa, y era razón suficiente como para divorciarse. No sé si me entendieron, ¿no? Porque cuando uno se casa, se forma una familia, se supone que hay una atracción, hay un gusto, ¿no? Entonces, es recíproco esto. Pero este maestro enseñaba o lo interpretaba así. Cuando la palabra aquí es indecente, esa palabrita indecente se había manoseado un poco y se había salido en sí de lo que quería decir precisamente. Y entonces él interpretaba así. Él decía que solamente bastaba que este hombre miraba a una chica que era más hermosa que su mujer, y era una razón suficiente para darle una carta de divorcio. Miren hasta qué punto habían llegado. Hay otro. El siguiente maestro se llamaba Hillel, Hillel, ¿no? Hillel se pronuncia, creo. Lo llamaban el viejo o sabio también le decían. Era muy respetado este maestro. Y este maestro enseñaba algo similar o hasta peor, creo, digo yo, ¿no? Que cualquier cosa que el marido descubriera en su mujer que no le gustaba, ya le podía dar una carta de divorcio. Y ahí en esa parte que vemos que encontraba algo en su mujer que no le gustaba, él podía darle una carta de divorcio. Pero esto encierra varias cosas y le voy a dar algunos ejemplos, ¿no? Supongamos que el esposo encontraba en ella de que ya no se veía como antes, como cuando la conoció, o ya había envejecido un poco, ya se le veía un poco de arrugas, o quizá no le salía muy bien la comida, o quizá no lavaba bien la ropa o no ordenaba bien su casa. Y entonces este maestro enseñaba de que cualquiera de esas razones de cocinar, envejecer, limpiar, quehaceres en el hogar, podrían ser causa de divorcio, de que este marido le dé una carta de divorcio a su mujer. Y la ley para ellos lo amparaba, porque decía, recuerden lo que hemos leído el capítulo 24, verso 1 de Deuteronomio, cualquiera que encuentre algo indecente, dice, ¿no? Dale carta de divorcio. Y entonces él interpretaba de esa manera. El tercer maestro se llamaba Shammai, y él estaba en contra del anterior que hemos visto, más se apegaba él a las enseñanzas de Jesús con respecto al matrimonio o al divorcio en este caso. Entonces decía que la única causa de divorcio debería ser el adulterio. Entonces por ahí ya tenemos algo un poquito más claro, ¿no? de lo que, cómo era en esos tiempos, qué decía la ley, pero qué es lo que ellos habían entendido o cómo ellos lo interpretaban.
Entonces eran muy frecuentes los divorcios, eran muy frecuentes, muy constantes, y es por eso, pienso que Moisés escribe esta ley y da solo una posibilidad, digámoslo así, en el Deuteronomio 24:1. Lo leemos nuevamente. Busquemos, hermanos, ahí en su Biblia, Deuteronomio capítulo 24 y versículo 1. A ver, dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, ahí está esa palabra o esa frase, ¿no? Si hallare alguna cosa indecente, dice, le escribirá carta de divorcio. Así decía la ley. Entonces, como ya habían motivos pues muy insignificantes o no válidos, digamos también así, porque hemos visto las enseñanzas que se daban, entonces se da esta ley con un solo motivo, ¿no? Que era algo indecente. Y ese algo indecente, lo que Jesús cita lo mismo, o sea, Jesús dice lo mismo, simplemente que esa palabra indecente lo va a dejar ahí como con otra palabra, tal vez más entendible que para nosotros. Y no nos salimos todavía de este contexto, de estos tiempos, avanzamos un poco, y para los judíos en sí, este tema del matrimonio, se puede decir que tenía 3 etapas o 3 niveles. ¿Cómo es que formaban ellos familia? El primer nivel era el compromiso que se hacía en la pareja. El compromiso entre el hombre y la mujer. Que esta decisión la tomaban los padres, porque ya aún cuando eran niños o adolescentes, estos padres hacían un compromiso, ¿no? Y quiero casar a mi hijo contigo, entonces lo comprometemos. A veces ni se conocían, por último, hasta el momento de repente de su boda. Y ellos lo hacían porque consideraban de que el matrimonio era algo muy serio, muy delicado, como para dejarle que decidan unos jóvenes, unos adolescentes, que mayormente ellos se dejan llevar por lo que hay en su corazón. Entonces ellos tomaban esa decisión y hacían este compromiso. El segundo nivel, bueno, antes de pasar al segundo nivel, hasta en este nivel esto podría romperse. Si alguno de ellos ya no quería seguir con el compromiso, pues ahí nomás quedaba y se rompía este compromiso. Pasamos al segundo nivel, y este nivel era el desposorio. El desposorio duraba 1 año, y esto era más serio, era como la confirmación, el reafirmar ese compromiso que se había hecho antes, y hacerlo ya algo más formal, y duraba 1 año. Pero saben que esta etapa del desposorio ya se consideraba a la pareja como marido y mujer, sin estar aún casados, ya se les consideraba marido y mujer. Y entonces ya no había marcha atrás, salvo que se dé una carta de divorcio. Se podría romper solamente con un divorcio, porque se les consideraba ya marido y mujer. Después de ese año de desposorio venía la etapa, la última, que era el matrimonio. Y al final de desposorio se casaban. Y ya pues no se podía romper, era el matrimonio, era el contrato, y solo podría romperse por el divorcio. Y se daba si a la mujer se le encontraba algo, ¿qué decía la ley? Algo indecente. Si ustedes han estado atentos y se han dado cuenta, han visto de que siempre está por el lado del varón, y la mujer no tenía decisión, posiblemente, o la mujer no podía dar carta de divorcio porque la ley solamente habla del hombre, ya que en este tiempo, en esta cultura, era así. La mujer
era propiedad del padre. Él podía tomar decisiones con respecto a su hija. Pero cuando se casaba, pasaba a ser propiedad del marido. La mujer no podía divorciarse, era el esposo quien podría darle la carta de divorcio. ¿Y por qué le daba una carta de divorcio? Porque era más que todo para protegerla, porque cuando ella quería formar familia más adelante, disculpa, si no tenía la carta de divorcio, cometía adulterio. Pero si ya tenía la carta de divorcio, entonces ella ya no estaba adulterando, porque su esposo le había dado la carta de divorcio, le había sacado de su casa, se había anulado ese compromiso. Entonces, ese es más o menos el contexto de todos estos tiempos, cómo se daba, pero ojo que la ley no cambia. Vamos a ver qué dice Jesús. Él va a decir lo mismo, sino que en unas palabras más entendibles para nosotros y para lo que estaba en ese tiempo. Leemos una vez más en Mateo capítulo 31. Dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Cualquiera que repudie, cualquiera que rechaza, pero ese rechazo, ese repudio venía por algo indecente. Y ahí está, Jesús dice, dale carta de divorcio. Pero hay que entender también un poco, ahora, trasladándonos a lo que Jesús dice. Cuando Él dice esto, lo que está aclarando en estos versículos es que al final la única causa por la cual el hombre podía darle carta de divorcio a su mujer era por causa de fornicación. Ahora repito, Jesús aclara en estos versículos que la única manera o la única razón en sí por la cual el hombre debería darle carta de divorcio a su mujer era por causa de fornicación. Y queremos entender un poco más qué significa esta palabra fornicación, porque recuerden que los judíos no habían entendido muy bien y era necesario que alguien les explique, y es necesario siempre entender las palabras también y el contexto. Ahora, fornicación en sí proviene de la palabra griega porneia, y entendida como un acto sexual entre solteros. Repito, proviene del griego porneia y se entiende como un acto sexual entre solteros, no, o sea, fuera del matrimonio. También se puede aplicar al adulterio, que el adulterio es que uno de los, ya sea el esposo o la esposa, tenga relaciones sexuales con otra persona que no sea su marido o que no sea su esposa. Eso es adulterio. Y también se puede aplicar a las relaciones homosexuales, a las relaciones lésbicas, con muertos, con animales. Sabemos que todo eso existe y no es de ahora, eso existe hace muchísimo tiempo atrás. Y cosas similares a esta. Entonces él está aclarando y advierte que cualquier otro motivo que no sea el adulterio crea una situación pecaminosa para la mujer, porque si ella se vuelve a casar, va a cometer adulterio. Ya que estas personas que se estaban divorciando por causas no razonables, no estaban cumpliendo en sí con la ley, porque ellos podían decir, sí, miren, estoy cumpliendo con la ley, le estoy dando su carta de divorcio. Ahí está su carta de divorcio. Pero no lo estaban haciendo por la razón verdadera, por la razón real por la cual estaba escrita esta ley, que era algo indecente. Y Jesús esa palabra indecente lo traduce como fornicación, como también como adulterio. Pese a esta enseñanza, a esta ley que está ahí, hermanos, recordemos que esa no es la voluntad de Dios. Esa no es la voluntad de Dios, porque la palabra de Dios también dice en Marcos 10:9, por tanto lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Hay otros textos que dicen en el Antiguo Testamento y se unirán y serán una sola carne. Lamentablemente, la dureza del corazón del hombre
constantemente, por la dureza del corazón del hombre, constantemente se está dando con la finalización de este contrato matrimonial que un día realizó la pareja, con estos votos que se hicieron un día delante de Dios y delante de las leyes terrenales. Cada año son cientos y cientos de divorcios que se van dando, de hogares que se van rompiendo, y el pueblo cristiano no es la excepción. Es la realidad y tenemos que aceptarlo. Entonces, mira cómo Jesús siempre va más allá de lo que el ser humano pueda pensar, razonar, sacarle la vuelta a veces a la ley o tener como excusa muchas cosas, pero Jesús siempre está siendo muy, muy frontal, confrontando a la gente que estaba ahí y diciéndoles tal cual la verdad y enseñándolos, ¿no?, que estaban totalmente equivocados, que habían entendido mal y que generación tras generación estaban transmitiendo eso y estaba mal. Y Jesús les va a enseñar que eso estaba incorrecto. Ahora, Pablo también dice, vamos a buscar unos versículos ahí en Primera de Corintios, capítulo 7 y versículos 8 al 16. Vamos a darle lectura a estos versículos para ver qué dice Pablo con respecto a este tema también. Primera de Corintios 7. Está en el Nuevo Testamento. Primera de Corintios, capítulo 7. Versículos del 8 al 16. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Ojo que Pablo les da ese consejo porque recordamos que cuando uno se casa, cuando uno forma pareja, la voluntad de Dios es que sea para siempre. Y lo que estaba sucediendo era que muchos habían tomado esas decisiones de dar ese paso, pero luego se estaban arrepintiendo y luego estaban usando como excusa esta ley, interpretándola a su manera para divorciarse, para separarse. Y Pablo dice, y yo creo que es la voluntad de Dios y es la voluntad de Dios en sí, y nosotros también cuando enseñamos a adolescentes, enseñamos jóvenes, decimos esto, ¿no? Es mejor que se queden sin casar, si es que no han entendido muy bien o si es que no están preparados. Y Pablo dice eso a los jóvenes, a los solteros, a las viudas, bueno les sería que se queden sin casarse, que se queden como yo, dice Pablo, ¿no? Y verso 9, pero si no tienen don de continencia, cásense. ¿No tienes el don de continencia?, decía Pablo. ¿A qué se refería? De que para Pablo estaba muy bien el estar solo, pero no es para todos lo mismo, no tienen el don de tener ese don de continencia, de no necesitar una pareja, un esposo o una pareja en sí. Porque si es que no tienes el don, posiblemente puedes estar fornicando, teniendo relaciones sexuales con una persona que aún no es tu esposo o no es tu esposa. Entonces, ahí sí dice Pablo, mejor cásense. Pues mejor es casarse que estar quemando. Verso 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, ¿qué dice? Mando no yo, sino el Señor Jesucristo, Dios. Que la mujer no se separe de del marido. Y si se separa, quédese sin casar. Reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consciente en estar con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no es creyente y él consciente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer
incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos mientras que ahora son santos. O sea, está hablando para las personas que ya están casadas, dice quédese con su marido, quédese con su mujer. También da la otra realidad, ¿no? Tal vez de muchos hermanos, de muchas hermanas, que cuando llegaron al Señor, pues, o tal vez porque por ignorancia o porque se dio así las cosas, formaron familia o se casaron con una persona incrédula, ya sea hombre o sea mujer, y entonces yo soy cristiano, mi mujer no es cristiana, o puede ser una hermana cristiana y su esposo es incrédulo. Y Pablo también dice esto, ¿no? No va a ser que diga, yo soy cristiano y la Biblia dice, la palabra de Dios dice que hago en yugo desigual. No. Pablo dice, si esa persona consiente en vivir contigo, entonces quédate con esa persona. De alguna manera es santificado, va a escuchar, va a recibir, y Dios puede obrar en el corazón para que esa persona también llegue a los pies de Jesucristo en algún momento. Entonces no hay salida, hermanos. Alguna vez dijeron que el matrimonio es como una cárcel, como una celda, que muchos quieren entrar y otros quieren salir. Es obvio que los que estamos dentro, que dice que decían, ¿no?, que se quiere salir, y los que están fuera quieren entrar. Es así. Pero está la voluntad de Dios, hermanos, lo que no debemos dejar de lado, que es hasta la muerte. La palabra misma dice hasta que la muerte los separe. Si nosotros interpretaríamos de la misma manera que ellos, yo creo que muchos de nosotros ya nos hubiéramos separado, perdón. Ya sea porque un día, bueno, es algo gracioso, ¿no? En la casa siempre así nos reímos, nos molestamos cuando a alguien se le pasa la sal y fastidiamos, ¿no? A mí también me ha pasado a veces, ¿no? Entonces ya me hubiera separado, no sé. O tal vez no alistaron algo que yo necesitaba para mañana, y entonces me enojo y ya me hubiera divorciado. De tener mi carta de divorcio ahí para firmar. Y eso puede ser recíproco, tanto de la mujer para con el hombre, como del hombre para la mujer. Pero encontramos en la palabra de Dios sí una gran verdad, que hay una opción. Jesús deja ahí también y recalca y dice, a causa de la fornicación. Pero esto que no sea nuestra mejor o nuestra primera opción, como para algunos lo es. Muchos matrimonios, cuando ya no pueden manejarlo, su primera opción, su mejor opción es divorciarse. Su primera opción o su mejor opción. Hasta cuando van a los psicólogos a pedir consejos, le dan como opción el divorciarse. Y argumentan tantas cosas que al final no son válidas, porque la palabra de Dios, como dice ahí, es hasta la eternidad, es hasta la muerte. Entonces, lo que podemos hacer es conocer más lo que dice la palabra de Dios, estudiar más lo que dice la palabra de Dios, pero que siempre esté en nuestra mente de que el matrimonio debe ser hasta que la muerte los separe, que no exista nada que se pueda interponer, al contrario, sino que todo matrimonio debe luchar por cultivar ese amor entre la pareja y no llegar hasta este punto, que sea pues nuestra última opción, que sea la peor opción y que no sea como algunos lo toman como la mejor o la primera opción. El matrimonio, recuerden que es una institución divina. Es una institución divina porque Dios es quien ha establecido, Dios es quien ha instituido el matrimonio con sus propósitos, que es de procrear, es crear la familia, formar el hogar, la familia. Es el propósito de parte de Dios, y nadie debería interponerse, ni la familia, ni el trabajo, ni los estudios, ni los hijos, ni algún familiar, ni amistades, nada debería interponerse en el matrimonio, porque esa es la voluntad de Dios. Entonces, miren cómo es que Jesús va aclarando al pueblo judío de cuán equivocados estaban.
cuán confundidos habían estado y cuán engañados habían estado durante tantos años, creyendo ellos de que estaban haciendo bien al entregar la carta de divorcio, pero en sí eso no era la ley, o era una parte de la ley, que eso debería ser a causa de algo, y ese algo era algo indecente. Y Jesús lo aclara ahí, recalca en el versículo. Lo leemos una vez más para terminar, hermanos, en Mateo, los dos versículos, y ahora juntos leemos. Verso 31, Mateo 5, 31. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación o de adulterio, dice ahí, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Eso es lo que Jesús dice. No está diciendo nada distinto a lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. No. O sea, no podemos decir que Él está, como algunos decían, no vino a abrogar la ley, a anular la ley. No es así. Jamás haría Jesús algo ir en contra de su propia palabra, en contra de la palabra de Dios. Y Él nunca cambia. Sabemos que Dios es inmutable, que nunca va a cambiar y que su palabra va a permanecer por la eternidad de la misma manera y siempre va a decir lo mismo. Es absoluto. Esto es verdad. Entonces, hermanos, esperamos de que haya sido claro, que haya sido algo que se pueda entender, y recuerden que no es fácil un matrimonio, no es fácil en realidad, y podemos ser conscientes de que hay muchas veces en las cuales hemos querido ya llegar hasta ahí, tomar caminos distintos, pero siempre está la misericordia, la gracia de Dios, y está su palabra, y está lo que Él ha puesto en nuestro corazón, en nuestra mente, y siempre pues nos ceñiremos a lo que Dios dice. ¿Qué dice Dios con respecto al matrimonio? Uno, que Él lo ha instituido. Dios instituyó el matrimonio. La voluntad es que sean una sola carne el marido y la mujer, que no sea siempre yo soy así o yo pienso así y tú piensas así, sino que al final seamos uno. También es que no lo separe el hombre, dice la palabra de Dios, que no se interponga nadie. Es un matrimonio, no puede haber personas que se puedan interponer. Nada, en ninguna situación, trabajo, estudio, como le dije ya hace un momento, porque Dios quiere que el matrimonio sea para siempre. Y tal vez ya cuando se hace un estudio, se llevan unas clases de matrimonio, pues se vean algunas cosas más específicas, cosas más profundas ya, como para mejorar esto, ¿no? Entonces le damos gracias a Dios, los que somos casados, por la esposa que tenemos, y las que son casadas por sus esposos que tienen, y que le dije, hermanos, que sea la última y la peor opción, y si no es por la razón, la única razón que está ahí en la Biblia, que no se dé esto, ¿no? Es más, y si aún hay esta razón, también tenemos que ser misericordiosos, y como Dios dice, Él nos perdonó, y también ser sabios en tomar ciertas decisiones. Bueno, mis hermanos, gracias por su tiempo, gracias por conectarse. Espero, como le dije hace un momento, haber sido claro y que pueda sumar a su aprendizaje estas enseñanzas, y ya nos veremos en una próxima transmisión. Entonces vamos a orar, que el Señor nos permita seguir aprendiendo, que el Señor no permita también que salga esto de nuestra mente, sino que quede ahí guardada en nuestro corazón, en nuestra mente, esta gran verdad acerca del matrimonio. Oramos. Te damos las gracias, amado Dios, Padre Santo, por este momento, este tiempo, por mis hermanos que están conectados, por tu palabra que nos has dejado registrada. Gracias porque tú aún continúas trabajando en nuestras vidas. Gracias por nuestra iglesia aquí en este lugar, por habernos permitido conocer tu palabra, conocer a Jesús aquí en este lugar, por las personas que nos guiaron. Y gracias damos también por nuestra familia, por nuestro hogar, por nuestro matrimonio. Oramos para que tú los cuides, los protejas, nos guardes siempre, Señor, por cada hogar, Señor, para la familia de cada uno de mis hermanos.
Y te pedimos así, Señor, porque sabemos que tú siempre estás pendiente de nosotros. Depositamos toda nuestra confianza en ti, Padre. En el nombre de Jesús, gracias. Amén, amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Bueno, conmigo es hasta aquí. Ya los chicos se encargarán de lo que continúa. Que Dios los bendiga, hermanos.